Quilmes acá en la sala. Nadie. Bueno, mi primo, que no. Mi primo de Quilmes. Bueno, vos igual sos muy chico, tal vez no lo llegaste a ver, pero en Quilmes siempre hubieron como personajes muy increíbles, muy extraños realmente. Y esta noche les voy a hablar de uno que conocí cuando yo era chico, que era un tipo que se hacía pasar por los colectiveros, pero que llevando esta sinergia de lo invisible, lo invisibilizado, el tipo manejaba un colectivo invisible. Iba por la calle, como agachado, manejando como un manubrio y tipo frenaba los semáforos, se ponía a hablar con los otros colectiveros, como que levantaba gente. Era una cosa increíble. Entonces, hace poco en mi trabajo conté esa anécdota y me alentaron a escribir esto. Me pareció que estaba viendo bien para la fecha, así que vamos con esto. Este cuento, el anterior lo escribí específicamente para esta fecha, pero hace ya unas semanas. Este también lo escribí para esta fecha, pero lo terminé hoy a las 5 de la mañana. O sea, no lo llegué a ensayar, así que les pido paciencia. Si llego a leer como mi ley, bueno, sepan disculpar. Es culpa del sillón. Es culpa del sillón, de la silla que se cae. Bueno, esto es lo siguiente. Se cae. Vamos a ver entonces. Cuando era chico, en Quilmes existía una infinidad de personajes excéntricos. No había que esforzarse mucho, te los encontrabas todo el tiempo. Y en uno de esos tiempos, me tocó conocer al colectivero que manejaba un colectivo invisible. Mis amigos me habían contado historias sobre él, pero siempre pensé que se estaban burlando de mí. Hasta ese día, que estaba en Urquiza esperando el Blanquito, la L azul, y lo veo doblar a lo lejos por 12 de octubre. Tenía una camisa celeste y un jean gastado. Avanzaba por la calle, encorvado y casi en cuclillas, simulando estar sentado y agarrando con sus manos un manubrio invisible. Venía tarareando una melodía que no podía reconocer. Al llegar a mi parada, lo agarra el semáforo y frena. Toca el botón para abrir las puertas y escucho que hace con la boca. Se me queda mirando. Increíble. Me hace un gesto en la cabeza como para que suba, pero yo me quedo paralizado y no respondo. Entonces cambia el semáforo, vuelve a cerrar las puertas, pone primero y puso primero. Algunos vecinos lo saludan a los gritos, algunos chicos se ríen. Yo pienso que tendría que haber subido porque, bueno, estuve como 40 minutos más esperando el colectivo ese día. Al lunes siguiente, cuando le conté a mis amigos, de pronto me convertí en el centro de atención. Todos me miraban, me escuchaban y se reían de mi imitación del colectivero. Nos pasamos todo el recreo haciendo chistes cada vez más delirantes, hasta que saltó uno y nos retó a que nos animáramos a pararlo y hacerle la joda de seguir en la corriente a ver hasta dónde llegamos. Ya de entrada se anotaron los tres más populares del grupo, después otros dos, y yo, envalentonado ahora, levanté la mano y todos festejamos. Y así decidimos ratearnos el viernes siguiente y esperarlo en Andrés Baranda, porque en la semana se recorrió de uno por otro. Ese viernes yo estaba muy nervioso porque nunca antes me había rateado, pero no se lo podía decir a mis amigos porque se iban a reír. Así que me dediqué a seguirles la corriente. Hicimos la pantomima de ir a la escuela, pero unas cuadras antes nos escondimos a la vuelta de la casa abandonada. Y cuando ya todos habían entrado, uno de los nuestros, que se hizo líder, dio la orden y salimos todos corriendo hacia la parada. Casi no podíamos respirar de la risa. Corríamos y nos molestábamos entre nosotros, nos empujábamos, delirábamos sobre lo que iba a pasar cuando subiéramos. Nunca antes había sentido tanta adrenalina. A medida que íbamos llegando a la parada, nos íbamos calmando, disimulando. No queríamos llamar la atención antes de tiempo. Antes de que toda la ciudad nos viera a los 6 agachados caminando atrás del colectivero fantasma y alguno parado más adelante agarrando el cano. Un chiste tan bueno no hay que quemarlo antes, hay que darle tiempo. De golpe nos tentábamos imaginando la situación hasta que uno callaba el resto. Queríamos pasar desapercibidos. Un conocido nos podía ver que nos habíamos rateado. Así, las risas se alternaban con la paranoia y la paranoia a su vez con el cansancio. El sol nos empezaba a pegar fuerte. Una hora después habían pasado varios colectivos, pero todos reales, un bodrio. Nos asomábamos todo el tiempo para ver si lo veíamos doblar, pero nada. El sol nos estaba matando. El chiste ya se estaba pinchando. Y un rato después, uno se aburrió y nos dejó a nosotros cinco. Le gritamos de todo, le tiramos todo lo que teníamos a nuestro alcance. Eso revivó el sentimiento del grupo y seguimos esperando con ansias por un buen tiempo. Pero media hora después, habían dos que querían convencernos de volver, de ir a hacer otra cosa. Pero nosotros tres nos pusimos firmes y nos tratamos de probarles. ¿Cómo nos alegramos tanto? Después de todo lo que habíamos pasado. Pero no nos pudimos convencer y nos empezamos a putear hasta que se fueron.
Cuando quedamos solo tres, intentamos repetir la motivación de hace un rato, pero quedamos media mitad de camino. Seguimos esperando y viendo cómo pasaban colectivos de verdad. Cada vez había menos sombra para escapar del sol y mis amigos empezaron a resoplar. Pero ninguno aflojaba, ¿no? Cuando veíamos que uno decaía, nos dábamos ánimo entre todos, los empujones de ser necesario. Nos turnábamos para asomarnos a ver si venía, pero no. Y si estaba enfermo y faltó por el laburo, se le ocurrió uno. A las 3 horas realmente empezamos a pensar que no iba a pasar. Eso despertó una discusión muy terrible entre nosotros. Si estaba haciendo otro ramal, si no existía. Entonces todos nos empezamos a echar la culpa del uno al otro, pero todos seguíamos ahí. Ninguno se iba. La cosa estaba por pudrirse entre nosotros hasta que por fin lo vio doblar por 12 de octubre. Festejamos y nos burlamos de los 3 que se fueron y el resto que ni siquiera se habían animado. Yo vi la oportunidad y me puse adelante. Cuando lo veo acercarse, levanto la mano. Parecía que iba a seguir de largo, pero no. Empezó a frenar, tirando el bondi hacia nosotros. Me asusté por un momento y levanté la guardia. Nosotros teníamos todo planeado, pero con los locos nunca se sabe. Los pibes ya se estaban mirando de risa tras mí. Subo y los otros 2 se mandaron al fondo de prepo. Yo me quedo parado como para pagar. No se queda mirando al frente. Yo hago toda la demanda que estoy buscando cómo pagar, pero no encuentro la billetera. El tipo suspira y mira la hora en el reloj. Me mira y hace un gesto como para que pase. Mis amigos al fondo ya se estaban estallando. Cuando vuelvo hacia él, lo noté desalineado. Se había cansado, todo transpirado, quemado por el sol. Tenía un olor intenso pero indescifrable. Entonces cierro las puertas y arrancamos. Yo me siento con mis amigos y empezamos a crecer. Hicimos como 20 cuadras cagándonos de risa. Frenábamos en todas las paradas, los autos y las motos nos puteaban, la gente nos miraba, nosotros nos saludábamos. En un momento empezamos a gritarles cosas, a hacerles chistes, pero él nunca nos respondía. En una de esas, uno le pide que ponga música y el tipo gira una perilla y sigue adelante. Subí y le grita al otro. Y a poco, el tipo empieza a tararear esa melodía otra vez. Yo no la podía sacar, sabía que la conocía de un lado pero no la identificaba. Por un momento seguía avanzando como un piloto que estaba bailando. Pero solo estaba concentrado en reconocer esa canción. De pronto un bocinazo al lado nos sacó del chico. El auto casi pisa a uno de mis amigos. El del auto nos putea y después el colectivero lo putea a él porque parece que se le había tirado con el auto bien encima. Nosotros seguimos avanzando más rápido porque el tránsito era cada vez más fuerte. Los autos y colectivos nos venían encima sin importarles nada. Estábamos llegando a Bernal cuando me di cuenta que nos faltaba uno. Sin dejar de avanzar volteo y veo que al que casi lo pisan se quedó ahí parado, sobre la mitad de la calle. Le grito que venga, pero no me hace caso. Se queda ahí. Al rato, el único amigo que me queda se empieza a agarrar de la zona lumbar. Yo tampoco daba más. Tenía la espalda quebrada del dolor y las piernas entumecidas, el sol del mediodía nos estaba quemando. No teníamos agua ni galletitas, no teníamos ni hora. Pero por la posición del sol seguro estaría siendo horario de volver a casa después de la escuela, si pudiéramos ir. De golpe, me vuelve a llegar esa melodía que tarareaba el colectivo. ¿Cuál era? Me concentro solo en eso, para poder seguir. Dejo de sentir todo lo que me duele y solo pongo mi atención en esa melodía. En un momento, hasta cierro los ojos y creo escuchar una pandereta en mis oídos. Los abro de nuevo asustado y veo que mi amigo se había desaparecido. Me quedo solo. ¿Qué hago? Seguí por Liniers todo el camino hasta Avellaneda pensando en bajarme en cualquier momento. Pero yo lo hacía y iba a renunciar por lo más. Si llegaba a correo, iba a tener la mejor anécdota no solo de mi grupo, sino de toda la escuela, así que tenía que resistir. ¿Cómo hacía él? De espaldas parecía aún más misterioso. Quería volver a concentrarme en la canción que cantaba todo el tiempo, solo así podía dejar de sentir dolor, cansancio, sed, hambre, miedo. Pero los camiones y las motos lo tapaban por completo. Entonces decidí acercarme y sentarme más cerca. Aún así el tipo no me miraba, me ignoraba completamente. Por el contrario, se saludaba con muchos vecinos al pasar. Al frenar una parada siempre invitaba a la gente a subir. Sentía que me estaba por partir la espalda en dos y seguir agachado, así que volví a cerrar los ojos. El sonido del tráfico se intensificó de golpe, pero ahí estaba, bajito, casi de fondo, el tarareo de esa canción. Intento apagar todo lo demás para quedarme solo con esa melodía. Escucho crecer, subir su volumen, mientras todo lo demás desaparece. De pronto, volvió esa pandereta bien marcada, muy por lo bajo un saxo. De tanta fuerza que hacía para mantenerme firme, casi sentía que me estaba apoyando sobre algo.
Por un momento todos los músculos de mi espalda se relajaron en un alivio increíble, como si estuviera realmente sentado. De repente volví en mí asustado, no había ningún asiento, yo seguía así. La música desapareció de golpe y volvieron todos los insultos de los conductores. El dolor de la espalda volvió y apenas podía mover las piernas para seguirle al ritmo del chofer. Pero él sí podía. Él, que cuando subimos yo estaba cansado y harapiento, así que también iba a poder yo. Tenía que demostrarle a los demás que lo había hecho. Saqué todo de mí para seguir firme. Saludamos a mucha gente en el camino, cada vez más de hecho. Algunos nos seguían durante varias cuadras. Una chica me arrojó una botella de agua y la verdad que me sacó la vida. Le ofrecí al chofer, pero se decía que no me escuchaba. Estar enojado porque no pagué, pensaba. Pero seguíamos a toda marcha sin reparar en detalles. Fue cuando seguimos derecho por Mitre que sentí que algo no estaba bien. El Serratín tendría que haber doblado para el loco. Por un lado mejor pensar. Pero no podía concentrarme en eso en ese momento. Me tiré en las últimas gotas de agua en la cara hirviente y seguí adelante sin mirar atrás. Me sostenía la zona lumbar para seguir avanzando a como el lugar. Cuando estábamos terminando Mitre, entendí cuál era su plan. Llegando al limbo de Avellaneda, el tráfico era un desastre. Todos nos tocaban bocina, nos tiraban el auto encima. Así todo, de pronto nos encontrábamos subiendo el puente por la ciudad empezó a quedar cada vez más abajo. Los autos pasaban por la izquierda como un rayo. Cuando llegamos sobre el río, una ráfaga de viento refrescaba. Era solo el río, casas bajas y el cielo. Había pasado tantas veces en colectivo sin apreciar esto de esta manera. Hasta el sol en la cara se sentía bien. Volví a cerrar los ojos y simplemente me dejé llevar. La canción que tarareaba volvía cada vez más clara. Todos los instrumentos empezaron a oír de a poco. Se agudizaba mucho el oído. Escuchaba también la vibración de la campanilla con el viento. Un burlete medio salido golpeteando. Otra vez siento que estoy realmente sentado. Sin abrir los ojos estiro mi brazo lentamente hasta que choca como contra un vidrio. Cuando vuelvo a abrir los ojos el colectivero se había sacado la camisa toda mojada y la tenía como enredada en uno de sus brazos. Pero el resto seguía todo igual, en el aire. El resto fue lo esperado. Barracas, Parque Lizama. Las excavaciones debajo de la autopista siempre me llamaron la atención. Cuando llegamos a Paseo Colón, no lo podía creer. El sol todavía se veía en el cielo, pero por suerte se sentía menos. Este tráfico era el peor de todos, una confluencia de autos, motos, bondis, camiones y bicicletas nos amenazaban constantemente, pero nosotros llegamos firmes. Había algo que me daba alegría de todo esto. Si tan solo la pudiera compartir con mis amigos, si llegaba a sacar qué canción tarareaba el colectivero, la iba a escuchar con ellos un día de estos. Estábamos llegando a la Casa Rosada, cuando se abre al frente nuestro el último desafío, la rotonda de la rabia. Tuvimos que acelerar para tomar la curva. Eso, por lo menos, hacía que no pensara en cómo me dolían las piernas, la espalda, el perfil, la cara. Entre auto y auto podía ver la Casa Rosada a mi izquierda. Volví a cerrar los ojos por última vez y la canción que tarareaba vino a mí, llena. Sentía que podía escucharla completa, pero no lograba recordar qué canción era. Y así como quien no quiere la cosa, muy despacito, nos fuimos arrimando a la parada de correo central. Era una plataforma enorme, donde mucha gente ya estaba haciendo fila para volver al trabajo, después del trabajo a su casa. Cuando por fin estacionó, sentí un silencio absoluto. Estaba todo agachado, completamente duro, no podía moverme. Sin embargo, el colectivero se levantó del asiento como si nada, se puso la camisa, se prendió el pucho mientras iba al baño. Yo bajé como pude y tuve mucho tiempo para poder estirarme nuevamente, aunque no del todo. No podía creer que lo habíamos logrado. Yo quería volver al día siguiente a la escuela para contarle a todos. De pronto, los dolores empezaron a intensificarse y por un momento casi me desmayo. Otro colectivero que pasa justo me agarra y me taja. Cuando puedo moverme por mí mismo, intento buscarlo con la mirada y lo veo alejarse mientras fumaba. Yo quería hablar con él, quería verlo por última vez. Quería preguntarle cómo se llamaba esa canción. Lo sigo por detrás, me apuro y estiro el brazo hacia casi tocar su hombro, pero entonces lo escucho hablar con otros colectiveros y me freno. Todos de jean y camisa celeste. No quise interrumpir, intenté quedarme cerca. Él les hablaba del infierno que fue el tráfico. Los demás se quejaban de lo mismo, fumaban, tomaban café. Él hablaba con ellos como si fuera un colectivero más, nadie se burlaba de él, solo conversaban. Luego él se aparta y sigue caminando por la plataforma. Yo lo sigo como puedo, agarrándome la espalda y caminaba. Intenté acercarme, pero las piernas apenas me respondían. Empecé a llamarlo, pero no volteaba.
Solo se alejaba más y más, hasta que se subió un blanquito, no real. Corrí para intentar llegar a él, pero el bondi estaba por arrancar. Llego justo cuando se cierran las puertas y me veo charlando con el chofer. El colectivero arranca. Yo sigo corriendo todo doblado y le grito que me diga cómo se llamaba la canción. Entonces, por fin voltea y me mira a los ojos. Sin dejar de mirarlo, el tipo se sienta y empieza a silbar la melodía mientras con una sonrisa se alejaba. Y así lo veo irse en el bondi hasta desaparecer en el horizonte. Me quedo unos momentos intentando procesar todo lo que había pasado. Pero como hacía más de 2 horas que tendría que haber vuelto a casa después del colegio, me pareció que ya era el momento de dejar de preocupar a mi viejo y volver a hacer la fila de la era azul. Por suerte, milagro casi, llegó uno enseguida. Cuando subo le digo hasta Pellegrini y empiezo a buscar mi billetera. La busco, esta vez de verdad, desesperadamente, porque tenía que volver y no la encontraba en ningún bolsillo. El chofer me apura para arrancar y de pronto me acuerdo perfectamente que la había dejado a propósito en mi casa. ¿Para qué le iba a llevar? Si total no pensaba tomarme ningún bondi, íbamos a ratearnos. Los pasajeros se impacientan porque no arrancábamos. Casi me desmayo del cansancio y le pido, le suplico al chofer que me dice que no, que ni en pedo. Que el único que llevaba gente sin pagar era Lucho. Que lo espere nomás. Entonces se ríe y me abre la puerta para que me baje.